Eh, Hoy estamos aquí con Andrea Flores Leiva para la primera serie de entrevistas en el marco del Día Internacional de la Mujer. Ella es estudiante de la licenciatura en física en la UNAM. Asimismo, es cofundadora y actual presidenta de la Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología, Alejandra Haidar. Y como miembro de la misma, desde 2019 ha impulsado y formado parte de diversos proyectos de divulgación de la ciencia, como el primer taller de mujeres jóvenes hacia la ciencia, La Noche de las Estrellas, ediciones 2019 y 2020, la revista Podcast, la revista y Podcast Más Ciencia, así como conferencias, presentaciones y mesas redondas en colaboración con otras instituciones y organizaciones como el Museo Universum, la Sociedad Científica Juvenil, Divulgare, Omnisciencia, WI, NMX, entre otras. Bueno, es un placer tenerte aquí, Andrea. Y como primer punto, me gustaría que nos comentaras en qué momento te diste cuenta que tenías cierto interés por la ciencia o desde cuándo comenzó tu interés por la ciencia. Bueno, primero que nada, hola y muchas gracias por esta entrevista. Es un placer estar en este espacio con ustedes. Y bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que desde que estaba chiquita estuve expuesta como a todas estas cuestiones de la ciencia porque mi papá es ingeniero químico y pues como todo niño y niña, siempre hacemos preguntas muy raras, muy curiosas cuando estamos pequeños. Y mi papá siempre buscó respondernos cada vez que podía con la forma más científica y entendible posible. Y realmente en ese sentido fue algo natural para mí. Yo no lo identificaba tal cual como ciencia o incluso el personaje de un científico para mí era como algo normal, no era algo que yo dijera como en o más bien algo que yo pueda identificar que en algún punto dije, ay, sí, esto es ciencia, ay, sí, quiero ser científico. Simplemente era como, no sé, como algo natural. Y lo que pasó, pero aún así, no desde chica quise ser científica, yo quería dedicarme a la música. Empecé a aprender a tocar el violín, luego el piano. No soy buena, no me considero buena, y lo dejé después de que me empecé a dedicar pues a esa parte científica. Pero sí, o sea, hasta la preparatoria yo quería hacer música o incluso ya en la preparatoria, en quinto de preparatoria, fue que empecé a considerar las artes plásticas, porque toda esa parte artística se me da muy fácilmente, es como también algo muy natural y mucho más natural que las matemáticas, porque las matemáticas o la ciencia en general, pues sí representa un reto, siempre ha representado un reto, pero es un reto que me gusta. Y fue justo en quinto de preparatoria que yo me empecé, bueno, yo quería hacer, bueno, dedicarme a las artes plásticas. Y en un momento vi la película de Interestelar y dije, wow, qué padre, ¿no? Yo también quisiera hacer eso. Y entonces yo empezaba a decir que, bueno, ahora yo quiero ser todóloga y mi camino para ser todóloga es empezar estudiando una ciencia y ya después estudiaré algo de artes y humanidades. Ah, Eso justamente nos lleva a la siguiente pregunta, que sería, ¿por qué decidiste estudiar física como una primera carrera y no algo relacionado con las artes plásticas, que comentabas que también es algo que te gusta mucho y se te da mejor? Ujú. Sí, pues fue algo, fue una decisión muy difícil porque justo yo veía que tenía habilidades para ambas, pero se me daba mucho más fácil las artes plásticas y todo eso, pero y aparte era por miedo que en realidad que yo quería artes plásticas, porque en quinto yo me empecé a dar cuenta que, bueno, sí, se me daba muy bien la clase de dibujo, sacaba muy buenas calificaciones, incluso le ayudaba a mis compañeros a hacer pues sus tareas de dibujo, etcétera. Y en la clase de matemáticas que llevé justo en ese quinto año de preparatoria, empecé reprobando. O sea, yo siempre era como de que sacaba bien buenas calificaciones en casi todas las materias, aunque realmente no me llamaran todas la atención, ¿no? Solo era como por cumplir. Y en matemáticas en esa clase, creo que era geometría analítica, me fue muy mal porque era uno de esos profesores que existen en cada escuela que todos dicen, no, es que con Ya. ese todos reprueban. Entonces, Ujú. y sí, empezamos reprobando muchos. Y recuerdo que en mi primer examen creo que saqué dos y según yo no me había ido tan mal cuando lo hice. Luego en el segundo examen saqué cuatro y dije, a ver, ¿qué está pasando, no?
Y lo que empecé a hacer fue que dije, no, o sea, este profesor no me va a tirar, porque también era de esos profesores que como que al principio te querían bajar el ánimo para ver pues qué tanto aguantabas, qué tanto te comprometías con la materia. Y, y yo dije, no, no me va a ganar, no me va a ganar su desánimo. Y me puse a buscar el temario y a buscar videos de los temas antes de las clases. O sea, decía, bueno, el tema pasado que vimos fue este, entonces toca este, voy a ver un video antes. Y aunque fuera así muy cortito, ya con como haber escuchado un poco antes, ya cuando llegaba a la clase era como, creo que ya más o menos estoy entendiendo. Y llegó un punto en el que, bueno, los siguientes exámenes, en ninguno llegué a sacar 10, pero sí vi que iba progresando y ya incluso en el último examen que tuve de esa materia, yo llegué y dije, ok, leí los problemas y dije, sí sé cómo hacer todos, no sé si me va a dar tiempo porque era muchísima talacha, pero estaba, o sea, de verdad que en ese momento estaba tan tranquila porque dije, es que sí lo sé hacer y aunque al final cuando terminé el examen no lo entregué completo porque justo no me dio tiempo de terminar la talacha, o sea, había un montón de mis compañeros llorando, así todos tristes de que no lo habían acabado, o sea, de la desesperación, y yo estaba como de, ¿por qué me siento tan tranquila? ¿Por qué no estoy también en una crisis como ellos? Y me di cuenta de que dije, porque sé que estoy entendiendo, y no me importa que pues no voy a sacar la mejor calificación, pero estoy muy feliz de que entendí y de que como que vencí este reto que representaba para mí esta materia, y aun cuando ya no era necesario que yo siguiera pues estudiando por adelantado así, me seguí me picando con los videos sobre estos temas de matemáticas, de física, me empecé a meter más a más proyectos con, bueno, hay unas cosas que son concursos interpreparatorianos, me empecé a meter a más de esas actividades, empecé a checar qué otras actividades pues relacionadas con la ciencia había. Cuando vi la película fue que dije, no inventes, sí, esto está muy padre, pero yo seguía diciendo, es que no, yo toda mi vida pues he sido como para las artes plásticas, ¿no? Qué miedo meterme. Yo no podría ser una científica, yo no me veo así en la torre haciendo experimentos como loca. Y yo al principio decía, no, pues voy a estudiar diseño y comunicación visual para ser ilustradora de libros de divulgación científica, porque también tenía la idea de que pues era un poco más fácil. Pero en algún punto dije, a ver, Andrea, ¿por qué si ya te estás, o sea, si tú misma ya quieres eso, solo por miedo no te vas a meter a una carrera científica? Y sí, solo por miedo no me quería meter, pero en algún punto dije, bueno, a ver, vamos a armarnos de valor y vamos a intentarlo. Si no funciona, pues al menos lo intentaste y pues ya, en el camino veremos cómo resolver las cosas. Y pues básicamente fue por eso. De hecho, artes plásticas las quería por miedo a no a aventarme una carrera científica, pero no me arrepiento de haber elegido una carrera científica. Qué bueno, creo que siempre es algo que sucede, que muchas veces, aunque nosotros podamos hacerlo, tengamos el potencial, nos da miedo y muchas veces sí se queda uno atrás por esa parte. Pero como comentabas, tú dijiste que me habías visto varios videos igual para entender a tu maestro y todo, y eso te ayudó mucho. Y muchas veces hay personas que explican mejor que nuestros propios maestros, ¿no? Entonces, también en esa parte quería preguntarte, ¿qué te motivó a ser divulgadora de ciencia? Bueno, yo creo que como tal, o sea, la divulgación de la ciencia, yo creo que antes y ahora, pues siguió siendo como esa cosa que me inspiró a echarle ganas o a querer aprender más, porque realmente yo creo que todos tenemos la oportunidad o las capacidades para desarrollar habilidades matemáticas o de cualquier otro tipo. A lo mejor algunos tienen más afinidad motriz y etcétera, y por eso se les dan mejor otras cosas, pero yo creo que todos si tenemos el interés y la paciencia, la perseverancia, pues podemos lograrlo. Entonces, la importancia de la divulgación científica es eso, como que inspira a que te interesen los temas científicos y que tú mismo te metas a como estar checando. Y en ese sentido, pues también yo decía, ok, bueno, a lo mejor en este momento no puedo ser docente y me falta aprender muchas cosas para poder pues dar clases como bien, como sí, o sea, dar clases como buena docente, pero también puedo
ir poniendo mi granito de arena a través de la divulgación científica. Y esto empezó desde la preparatoria, incluso desde antes de todo esto de la AMSIT, y fue que justo yo empecé a buscar como para hacer videitos de divulgación científica, hice uno sobre superconductores y además me ayudó mucho a mí a aprender y a justo yo también motivarme a seguir como a decir, ah, sí, está chido, sí puedo hacer estas cosas de ciencia, pero también yo vi que mis compañeros que pues también como que las clases de física, matemáticas decían, ay, no, qué horror. Cuando vieron el videíto era como de, ay, qué padre, así, si tú me lo contaras así, pues sí me interesaría. Entonces dije, wow, o sea, qué importante es que por un video donde a lo mejor no tiene el objetivo de educar, porque la divulgación científica no tiene el objetivo de educar. La educación y la divulgación científica sí van de la mano, pero no es lo mismo, no tienen los mismos objetivos, pero justo la importancia de la divulgación científica pues llevadita de la mano de la educación, es esto, inspirar a las personas a que se sientan atraídos por estos temas, a que empiecen a introducirse a estos temas y creo que en México está muy infravalorada en la divulgación científica. Ya últimamente no tanto, pero sí ha estado muy infravalorada. No se trata igual como la investigación científica. Y cuando surgió la AMSIT fue justo como lo que dijimos, ok, la divulgación científica ayuda a transmitir estas ideas de ciencia y también de cierta forma ayudar a las personas a generar esta idea de cómo es un científico, qué hace, cómo lo hace, por qué hace ciencia y nosotros queremos que en esa idea que se formen de los científicos, de la ciencia, de los laboratorios, estemos las mujeres, porque queremos que las niñas también se vean representadas en esta imagen. Entonces fue por eso también que en la AMSIT ya después decidimos utilizar la divulgación científica como uno de nuestros ejes para, pues, pelear desde nuestra trinchera por la igualdad de género en la ciencia. Y ahora que mencionas a Lancet, ¿cómo surgió Lancet? O bueno, ya más o menos mencionaste con qué finalidad o cuáles eran sus objetivos cuando la crearon. Y también me gustaría, si nos podías comentar, ¿por qué escogieron a Alejandra Haidar como su modelo, como Uh -huh. eh, su cara, digamos? Pues todo comenzó porque ya una vez que había vencido este miedo de por fin entrar a la carrera, digo, lo voy a contar desde mi perspectiva, pero creo que para cada una de las chicas que estuvimos, pues desde el principio fue un poco distinto. Y para mí fue así de que cuando entré, pues yo veía, primero me habían dicho, no, es que ¿para qué te metes en esa carrera? Esa carrera no es de mujeres, va a haber puros hombres, tú vas a ser la única niña, que no sé qué. Y entré y me sorprendió realmente ver que no era la única niña. Sí éramos menos, pero no era la única niña. Pero me sorprendió aún más tiempo después que en realidad no hablaba con las niñas, hablaba más con los niños, como que tenía más amigos niños y igual las niñas, o sea, como que, no sé, o sea, como que no nos juntábamos y sí nos saludábamos así cordialmente y así, pero así tipo de hacer tareas o no sé, apoyarnos entre nosotras o ser amigas no veía como esa conexión con ellas, ni que nadie estuviera intentándolo hacer. Y yo me quedé pensando, creo que fue por tercer semestre que dije, a ver, ¿por qué no tengo ninguna amiga niña, no? O sea, si estoy pasando por todas estas dificultades y yo estoy viendo que mis compañeras también están pasando por todas estas dificultades de ser una mujer en un ambiente creado por y para hombres, ¿por qué no estoy juntándome con ella para que juntas justamente sobrellevemos esta situación y busquemos la manera de encontrar soluciones, ¿no? Y entonces en algún momento me puse a tratar de recordar otras chicas con las que yo haya trabajado en algún laboratorio, en alguna clase y que tenía pues como sus contactos de Facebook o sus teléfonos porque pues hacíamos las tareas de equipos que porque aparte era eso, ¿no? Aparte de que todavía a veces nos ponían en los mismos equipos, no nos juntábamos realmente después del equipo, o sea, no hacíamos un esfuerzo por juntarnos más. Entonces fue que les escribí, oigan, miren, tengo una idea para que pues nos juntemos, nos estemos apoyando, pero antes quiero hablar con ustedes para que pues todas nos contemos pues cómo ha sido nuestra experiencia, si yo estoy loquita y solo yo lo percibo así, o a todas nos ha pasado, o qué les ha pasado a ustedes. Y ya básicamente fue que hablando nos empezamos a contar las cosas desde la perspectiva de cada una y dijimos, no, es que a mí también me pasa eso. Y aunque éramos de carreras diferentes, era como, no, es que a mí también me pasa eso, no, es que también me pasó esto con este otro profe y bla, bla, bla. Y entonces dijimos, bueno, ok, ya vimos que nos entendemos,
como que rompimos el hielo, ahora ¿qué podemos hacer juntas para tratar de contrarrestar esto, ¿no? Y fue que ya empezamos a plantear como estos objetivos y cómo íbamos a tratar de empezar a trabajar y pues así nació. Básicamente fue crear una red para una red salvavidas para nosotras y a la vez aprovechar que se creara esa red para que también fuéramos o preparáramos el terreno para que las demás niñas se sintieran seguras y no pasaran por todo lo que nosotras habíamos pasado en su momento. Mm, Entonces, igual tomaron en cuenta a Alejandra Haidar porque me parece que fue la primera mujer que se graduó de la licenciatura de física en la UNAM, entonces supongo que Ujú, igual justo. era ujú. Y además, pues al conocer, yo conocí la historia de Alejandra Haidar porque en el Instituto de Física hay un busto que tiene su nombre en justo afuera del auditorio Alejandra Haidar y dije, ay, ¿quién es ella? ¿No? Porque yo no había escuchado nunca de una científica, de una física mujer así como famosa y la investigué, empecé a investigar su historia, tenían por ahí un videíto en el canal de YouTube del IF, del Instituto de Física y donde hacían como una memoria sobre ella, sobre quién fue, qué hizo. Y esa mujer fue asombrosa, o sea, no solo fue la primera mujer que se graduó de física, sino que su papá en un principio, pues en aquel entonces era el estigma social de que hay carreras para hombres, para mujeres, aún más fuerte de lo que es ahora y no quería dejarla estudiar, ni siquiera, o sea, ni siquiera física, ¿no? O sea, en general me parece que no quería dejarla estudiar, a sus hermanas tampoco las quería dejar estudiar, y Alejandra Haidar así fue como de, no, yo voy a estudiar física, estudió física, se graduó, apoyó a sus hermanas también para que pues su papá las dejara estudiar también, estuvo peleando también por los derechos de las mujeres, fue una de las principales impulsoras de la serie de libros de divulgación científica, que en ese entonces se llamaba La Ciencia desde México, ahora es La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica, y además también estuvo moviéndose mucho tanto para conseguir como mejor infraestructura en los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la UNAM, como en el Instituto de Física de la UNAM. El acelerador de partículas, uno de los aceleradores que tienen ahí, lo tienen gracias a Alejandra Haidar, que estuvo ahí como buscando los fondos y el contacto, etcétera. Entonces esa mujer fue maravillosa y justo nosotros queríamos utilizar a alguien que fuera mexicana, que fuera cercana a nosotras y que nos inspirara, ¿no? Y que nosotras quisiéramos honrar a través de lo que estuviéramos haciendo. Eh, entonces, siempre desde el inicio que consideraron la creación de la asociación, pensaron hacerla solo para mujeres y jóvenes, ¿verdad? No, o nunca consideraron hacerla como una asociación mixta. Ujú. Pues en principio, como te cuento, era como para apoyarnos entre mujeres, pues sí, desde Ujú. un principio era como, pues, nosotras las mujeres somos las que estamos pasando por esto, los hombres no, y aunque no vamos a excluirlos de las actividades que hagamos como de divulgación y todo eso, porque también es lo que planteamos, ok, sí, nuestro mensaje y nuestro trabajo está enfocado en ayudar a las niñas. Los hombres tienen un montón de otras agrupaciones de divulgación científica que pues también son sus espacios para divulgarse, etcétera, etcétera, y tienen herramientas, pero nosotras queremos encargarnos de apoyar a este sector de mujeres que pues no es porque tengamos menos capacidades, sino porque el sistema en sí nos bloquea muchas oportunidades y nos sabotea de muchas maneras. Entonces, por eso queríamos que fuera por y para mujeres, siempre y cuando también, o sea, no era cosa de, ay, no, tú eres hombre, no puedes ver esto, ay, no, tú eres hombre, hazte para allá. O sea, no somos separatistas en el sentido de que pues nuestras actividades justo también son para todo público, no todas, porque justo hay algunas que su objetivo es pues justo alcanzar niñas. Entonces, pero principalmente también creemos que la divulgación científica que hacemos es una divulgación científica que trata de ser siempre con perspectiva de género y realmente nosotros creemos que hoy en día no hay otro tipo de divulgación científica que se pueda hacer que no sea con perspectiva de género. No solo es cuestión de que nosotras como mujeres tenemos que divulgar ciencia con perspectiva de género, sino que incluso otras organizaciones mixtas o de puros hombres también deberían, para considerarse profesionalmente como divulgadores, también deberían de divulgar con perspectiva de género por una simple razón. La divulgación científica busca ser lo más fiel a la ciencia, a la realidad. Y las mujeres hacemos ciencia desde hace siglos. No es algo que nos hayamos inventado o es algo que sea reciente. Desde siglos las mujeres hacen ciencia. Y si tú
te respetas profesionalmente como divulgador o como científico, tienes que aceptar la verdad y la verdad es que las mujeres estamos haciendo ciencia y por eso hay que divulgar la ciencia que hacen las mujeres, las historias de las mujeres que hacen ciencia con la misma importancia que se divulga a Einstein, a, no sé, Galileo Galilei, etcétera. Y pues sí, o sea, entonces la ciencia para todos, la divulgación científica para todos tiene que ser con perspectiva de género y por eso también no somos separatistas en ese sentido. Creemos que todos tienen que recibir el mismo mensaje porque es el único mensaje que se podría recibir para ser justos y fieles con la realidad. Entonces, ¿tú consideras que hoy en día las niñas y jóvenes de México enfrentan más retos para destacar en carreras científicas que los hombres? Yo creo que en comparación a otras épocas, son menos los retos ahora porque ahora se está hablando más de eso. Los últimos años han sido, pues, el movimiento feminista, el movimiento STEM enfocado con justo enfoque de género, perdón, también ha proliferado mucho y ha tenido mucho impacto y mucho apoyo. Entonces, pues, gracias a Dios, justo ya tenemos menos dificultades, pero siguen habiendo muchísimas cosas por hacer. Este sistema lleva pues desde su creación, la ciencia es viejísima, ¿no? O sea, casi desde que el hombre empezó a crear conocimiento, cosas, está la ciencia y desde su concepción era un sistema patriarcal y es lo que se mantiene, ¿no? Entonces hay muchas cosas que a lo mejor no son tan obvias al principio, o sea, muchos ahora dicen, no, pues es que una mujer y un hombre tienen, o sea, nadie les está diciendo a las mujeres que no se metan a las carreras científicas. Y sí, efectivamente, nadie nos está diciendo, ay, no te metas a una carrera científica como oficialmente, o sea, no es como de, requisitos para la carrera física, no ser mujer. No existe eso, pero lo que pasa es que una vez que ya estás dentro, hay acoso, hay discriminación, te infravaloran, no te toman en cuenta, e incluso ya cuando llegas a puestos académicos altos, siempre atribuyen tus logros o tus méritos a un hombre o a que si fulanita hizo no sé qué con fulanito y entonces lo sobornó. O sea, ese tipo de cosas son cosas que no le hacen a un hombre y que también hacen difícil que las mujeres nos quedemos en el ámbito científico, porque ¿quién quiere quedarse en un lugar donde le están inventando todas estas cosas, donde a cada rato dudan de su capacidad? Y pues claro, también está la otra parte, la parte de la maternidad, porque aunque pues podamos decir que hay iguales oportunidades entre hombres y mujeres, realmente hay que pensar que biológicamente no somos iguales. Y muchas veces, ¿qué hacen cuando vas a pedir un posgrado? Te preguntan, ¿y piensas ser mamá en los próximos años o en lo que va a durar tu posgrado? Y si dices que sí, entonces se la piensan para, pues, elegirte o no, o incluso para un trabajo, ¿no? ¿Y cuándo has visto que a un hombre le preguntan, ¿y piensas ser papá para en estos años? No, o sea, porque justo en la concepción de la sociedad está esto de que las mujeres son las que cuidan a los niños y que si tú estás cuidando a un niño, entonces ya no sirves para nada más y te tienes que concentrar solo en eso. Y eso son cosas que aunque dijeran o que a veces no se toman tanto en cuenta, realmente sí afectan y sí son importantes sí es importante que hablemos de ellas y que tratemos de buscar formas en que se corrijan y que encontremos oportunidades equitativas, tanto para hombres y mujeres, y se respeten nuestros derechos. Sí, creo que eso es lo más importante. Eh, bueno, pasando a otra pregunta, también tiene que ver con la AMSIT. ¿Por qué decidieron comenzar a divulgar ciencia con lengua de señas? Porque justamente tenemos una integrante en la Sociedad Científica Juvenil de Villahermosa que es intérprete para la sociedad, para la asociación. Entonces, es algo igual muy interesante hablando de la inclusión de Uh -huh. todos y todas. Entonces, me parece muy bueno. Sí, claro. Pues realmente esto tiene un contexto un poco más personal. Bueno, yo soy presidenta de la asociación, como ya comentaste al principio, y pues en la mesa directiva, luego pues cuando se nos ocurren ideitas, pues las comentamos, ¿no? Y a mí personalmente, bueno, yo uso lentes y entonces hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, hace como un año y medio o algo así, yo me empecé a preguntar, ok, porque es una historia de, ok, yo quiero ser astronauta, pero para ser astronauta pues tienes que tener buena vista y todo eso. Y a mí cada vez me aumenta más la graduación de mis lentes, ¿no? Cada vez veo un poquito menos. Entonces yo me empecé a preocupar como de, ok, ya no puedo ser astronauta porque estoy medio ciega, bueno, muy ciega. Y,
y luego me quedé pensando, ok, pero desde mi privilegio, yo todavía tengo muchas herramientas para seguir aprendiendo, para dedicarme a otra cosa que también me gusta dentro de la ciencia. Pero las personas ciegas, ¿qué pasa con ellas? Las personas sordas, ¿qué pasa con ellas, no? Entonces yo empecé a decir, si yo me quedara ciega y sorda, o sorda nada más, o ciega nada más, ¿dónde, o sea, dónde yo podría ir para recibir este contenido científico, ¿no? Ya no hablemos de educación porque pues eh, es muy difícil, ¿no? En el país está también muy descuidado este sector de la población, lo cual me parece nefasto porque pues todos en general en educación es de derecho un derecho humano, ¿no? Entonces todos deberían de tener las mismas oportunidades y fue eso que yo me empecé a preguntar, ah, o sea, ¿yo qué haría, no? ¿A dónde iría? ¿Cómo podría seguir con la ciencia si, o sea, si es mi pasión? O incluso si hubiera sido ciega desde antes o sorda desde antes o cualquier otra discapacidad que me impidiera como recibir este contenido científico, pues como es ahora así visual, no sé, como se le se dan normalmente, mm, pues yo habría descubierto que quería dedicarme a la ciencia y fue que me empecé a preguntar eso y dije, no inventes, o sea, ¿por qué no hay nadie haciendo eso, no? ¿O por qué no se hace más divulgación científica con, estas herramientas para que haya acceso para todos, ¿no? Y fue ahí que les propuse justo a las chicas, oigan, ¿qué les parecería que empezáramos a implementar como esto del ESM, bla, bla? Sobre todo el ESM lo planteamos porque también últimamente ha sido el boom de que hay muchas cuentitas en Instagram que hacen sus videos y está muy padre como ir aprendiendo el abecedario y todas esas cosas. Y fue que dije, ah, bueno, ahorita está como también esto en boom y como estamos en pandemia es más fácil como que sea así que en braille o cualquier otra cosa. Sí. Entonces fue ahí que lo empezamos a platicar y decidimos que estaría muy bien y ya sacamos la convocatoria y fue por eso. Nos parece Ajá. importante. Sí, creo que es muy bueno considerarlo, sobre todo porque ahora es más fácil divulgar mediante videos o mediante ese tipo de plataformas que lo que era antes, que pues nada más podías verlo en la televisión o así. Ujú. Y entonces también, con respecto a todo lo que nos has comentado, ¿cuál sería tu visión en un plazo, por ejemplo, de 5 años, de lo que pasaría con la AMSIT? Ok. Pues realmente la AMSIT nos ha sorprendido mucho. Apenas cumplimos nuestro primer año en septiembre del año pasado y todas estábamos como de, wow, como el meme ese de Plankton, de no sé, no creí llegar tan lejos. Pues así estábamos todas ese año. Y, o sea, creo que las cosas que esperábamos eran, por una parte eran menos, pero por otra parte también eran más. En algunos sentidos, pues sí esperábamos más y en otros esperábamos menos, pero sin embargo, fue muchísimo más lo que recibimos y lo que alcanzamos en ese año que lo que no alcanzamos y justo eso nos ayuda como a proyectarnos a hacer cosas más ambiciosas y que tengan mayor impacto. Queremos continuar con nuestro taller de mujeres jóvenes a la ciencia, que es en verano, y hacerlo pues ya más bien seguir haciendo cuantas más ediciones podamos, mientras la energía nos dé y la vida nos dé, seguirlo haciendo y ofreciéndolo gratis para las niñas. También queremos sacar una edición de esos talleres, pero enfocado en niñas más pequeñas de secundaria, porque el taller de mujeres jóvenes a la ciencia es para preparatoria y primeros semestres de licenciatura. Queremos sacarlo para niñas de secundaria. También queremos sacar talleres para niños más pequeños, eso sí, un poco mixtos. Eh, ¿Qué más queremos hacer? Pues queremos continuar con el podcast y pues esperamos que en el futuro justo todos estos talleres pues en algún momento puedan ser presenciales o incluso pues seguirlos haciendo en línea, porque creo que también otra de las cuestiones es que no siempre una tiene los recursos. Bueno, para mí en lo personal fue muy difícil también ir a estos talleres porque pues aunque estemos luchando por esta igualdad de género, por erradicar la violencia de género, en México pues todavía es muy inseguro, ¿no? Y no siempre te dejan ir a otro estado a los talleres y todo eso, o no te alcanza pues para que vaya alguien más contigo. Entonces creo que también es la ventaja de que se hagan en línea, de que pues permite que niñas de distintos estados accedan a estos talleres, a este contenido, sin tener que gastar demasiado dinero como en transporte y esas cosas, y justo, o sea, casi ni gastar dinero, ¿no? Entonces, pues eso es lo que esperamos hacer
cuantos más proyectos podamos hacer, justo, no solo en el sentido de divulgación científica, también por ahí tenemos la coordinación de soporte y apoyo académico, que estamos trabajando en hacer cursos propedéuticos para algunas de las carreras científicas y sacar como videitos, cursos para que estén disponibles y se puedan consultar en línea gratuitamente y atemporalmente, asincrónicamente. Y no sé, hay muchas ideas en puertas, veremos en estos años qué es lo que podemos ir sacando y si nos siguen en nuestras redes, pues ahí podrán estar al pendiente de las cosas que vayamos desarrollando. Ok, igual dejaremos sus redes sociales aquí en la descripción del video, bueno, en la publicación. Y ya para terminar, tú has participado en muchos eventos de divulgación y también dando talleres, entre otros. Entonces, ¿tienes algún consejo para las personas que quieren comenzar con la divulgación científica o están interesadas en el rollo de la divulgación científica, pero realmente no saben cómo ni dónde, por dónde empezar? Ok, muy bien. Pues primero que nada, creo que lo más importante es que te quites la pena y que te quites como ese sentimiento de, ay, es que yo que les voy a estar enseñando, o yo que voy a estar diciendo de eso si no soy científico, si no soy tan bueno en, no sé, etcétera, ¿no? Pero lo que les decía, ¿no? Si te interesa de verdad una cosa y tú te pones a investigar y eres perseverante, poco a poco vas a ir poder evolucionando en tu progreso y sacando mejores resultados, ¿no? Mejores discursos para divulgación científica, mejores videos, etcétera, etcétera. En Internet hay muchas herramientas, en YouTube hay muchos tutoriales que para hacer videos, que para redactar textos, que etcétera, ¿no? Muchas de las cosas que sé hacer yo no es porque haya ido a cursos ni nada, sino porque en mis tiempos de ocio me metía a YouTube a ver qué podía aprender o qué quería hacer o así. O también el prueba y error, ¿no? Estarle picando a los programas y a ver qué sale. Y una de las cosas que yo hice, por ejemplo, en este video que te comento que hice en la prepa yo no sabía nada de divulgación científica, solo había leído a Julieta Fierro, había visto estos videos que estaban en YouTube, pero nadie me había dicho, ah, bueno, la divulgación científica es esto, y se hace así y así y así. Simplemente lo que yo hice en ese momento, claro, cometí muchísimos errores, ¿no? Pero lo que hice en ese momento que iba empezando fue decir, ok, ¿cómo yo me explicaría a mí misma este tema para entenderlo? Y entonces lo empecé a escribir, empecé a tratar de hacer analogías de algunas cosas con cosas más cercanas a mí, que no fueran como, ah, que la energía gamma, no sé qué, o cosas, términos así muy raros. Y entonces iba con mis profesores a preguntarles, ok, esto está bien, o sea, esto sí es cierto, o ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, había algunos profesores que a veces sí me respondían, ah, sí, sí, o no, no sé, etcétera. Pero si no, incluso si tus profesores no son tan abiertos como a ayudarte en ese sentido, yo creo que puedes mandarle un correo. Bueno, lo que yo hice fue justo mandarle un correo a un investigador del Instituto de Materiales que se dedicaba a los superconductores. De hecho, creo que antes de mandarle correo, lo fui a buscar al Instituto de Materiales y muy amablemente él me recibió en el laboratorio, me enseñó pues las máquinas, las pastillas superconductoras, me empezó a explicar esas cosas. Entonces, yo creo que si ustedes empiezan a buscar por dónde desarrollar su discurso, a quienes pueden acudir para verificar su información e incluso acercarse a otros divulgadores de la ciencia que ya reconocen o que conocen, porque esta también es una comunidad que se está armando, ¿no? Y sobre todo entre jóvenes, cada vez hay más jóvenes interesados en esto y también somos más jóvenes que estamos también buscando la forma de crear estas redes y entre todos ir mejorando la divulgación científica que se va a hacer en el futuro en nuestro país. Entonces, hagan sus redes, acérquense a las personas, empiecen a desarrollar como sus ideas. A lo mejor el primer guión no te va a salir bien, o el segundo, también traten de leerlos en voz alta, ¿no? O leérselo a sus amigos. ¿Me entendieron? Si no te entendieron, pues a lo mejor buscar otras herramientas o incluso a veces tus amigos también te ayudan, ¿no? Ah, no, pues a lo mejor podrías decirlo así, ¿no? Entonces, pues es cuestión de comunicarse, ¿no? Si quieres comunicar la ciencia, también comunícate para empezar a prepararte para comunicar la ciencia. Ok. Bueno, pues muchas gracias por todo,
tus consejos y tus anécdotas y por estar aquí hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Estoy segura que muchas personas van a poder aprender de lo que nos comentaste hoy. Y bueno, eso sería todo.